hasta crónicas. Entonces, esta va a tener una dificultad para podernos relacionarnos con nuestro entorno o con los demás. Entonces, también va a afectar las actividades diarias que en este realicemos. Tenemos varios factores que pueden contribuir al riesgo de sufrir esto. Entonces, el entorno familiar es la relación que tenemos familia vecino, para poder llevar una relación cordial con los demás. El otro va a ser el estrés o el sufrimiento que va a causar el daño que vamos, por ejemplo, puede ser en lo que es a realizar actividades diarias, puede ser también en las actividades de nuestros niños en la escuela, colegios. También el otro va a ser el desequilibrio biológico, lo que va a afectar lo que sería nuestro cerebro o alguna lesión, llegar hasta tal punto de una lesión cerebral traumática. Entonces, tener una enfermedad seria también como el cáncer, personas que sufren de diabetes, esto implica mucho para ellos porque el estado psicológico va a ser depresión, va a ser una ansiedad, va a tratar de la persona sentirse deprimida. Entonces, son consecuencias que van a afectar a cada una de las personas que esté sufriendo, padeciendo esta situación. También los signos y síntomas que esto puede llegar a afectar sería, por ejemplo, un pensamiento confuso o la falta de concentración. En este caso sería de los niños, la falta de concentración en las escuelas, la falta de atención, lo que sería preocupante y alarmante. Entonces, los miedos excesivos de estos niños van a sentir una intensa culpa. Como otro punto también podemos encontrar un peligro, que ellos van a encontrar un peligro inminente, un pánico o un terror intenso. Ya, también a tal punto de la falta de concentración. Recordemos que en el 2020 lo que llegó a hacer el cambio de la pandemia del COVID-19 a muchos nos deprimió. Por ejemplo, muchas personas de un estado, no se podría decir un estado crítico, pero sí a un estado que estaban padeciendo una enfermedad, llegar a afectarles tanto la ansiedad, les bajaba las defensas y tal persona se moría de infartos o por lo que se le bajaba el sistema inmunológico y de esta manera le afectaba al estado de salud de esta persona. El trastorno de ansiedad tiene como signos y síntomas más comunes será la sensación del pánico o una ansiedad de miedo profundo. También va a sentir nerviosismo, agitación, una tensión. Acompañado a esto será también un ritmo cardíaco acelerado. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Una taquicardia. La presión de la persona va a sentir en ese momento una hipertensibilidad, una sensación también después de tiempo de cansancio por causa del estrés, va a padecer también enfermedades gastrointestinales, padecer también lo que es dificultad por la falta de concentración. Ya. Entre las causas médicas tenemos enfermedades cardíacas, diabetes, problemas de tiroidismo, hipertiroidismo, que esto va a afectar, son causas médicas, como también mencioné, puede ser las afectaciones también del VIH-Sida, puede ser la afectación de la diabetes, que todo esto conlleva a que la persona tenga un trastorno de ansiedad por estas patologías que esta persona sienta o esté viviendo en su momento. También entre esto vamos a encontrar lo que es las siguientes trastornos de pánico, trastornos de ansiedad generalizada. Hay uno muy importante, por ejemplo, el mutismo, que en este caso son los niños que tienen problemas o dificultad para hablar o relacionarse ante las personas. Entonces, tiene dificultad para estar en el público, no se va a relacionar, va a quedar mudo. Este sería un problema que sí debería de tratarlo una persona, o sea, un psicólogo, para que vaya desarrollando poco a poco su motricidad, su habilidad y el desarrollo de poder relacionarse con la sociedad. Porque a medida que vaya creciendo, esto va a ser una afectación. Entonces, el psicólogo va de poco
este niño en este caso. Ya, medidas de prevención que nosotros podemos dar como personal de salud, con certeza puede causar el trastorno de ansiedad, se puede tomar medidas como reducir los síntomas un poco, pedir ayuda inmediata, lo que es el psicólogo. Como muchos otros trastornos mentales puede ser difícil de tratar. Ya, mantenerse activo es de mucha importancia. Enseñarles a nuestros niños a relacionarse, por ejemplo, no encerrarlos, englobarlos en lo que es las tecnologías de ahora, que esto afecta bastante la relación de nuestros niños para que puedan estar en el entorno. Y llegando hasta un punto, como dije, el del mutismo, que esto va a ser la afectación de ellos a su desarrollo cognitivo. Bueno, gracias. Bueno, mi nombre es Damián Lor y me voy a enfocar en la esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta en cómo la persona piensa, actúa y observa el mundo. Entre los síntomas de se encuentra que las personas se distorsionan la realidad en cómo ven el mundo. Bueno, la edad promedio que se da la esquizofrenia es en 16 a 30 años. Esa es la edad promedio. Y entre sus síntomas están los delirios, los trastornos del sueño, el trastorno del movimiento y alucinaciones. Los medicamentos que pueden ayudar a tratar a estas personas son los antipsicóticos, que previenen sus síntomas. También la ayuda de los psicólogos, ya que estos mantienen una relación cercana al paciente. Lo que puede provocar la esquizofrenia son factores ambientales, sociales y también por problemas neurológicos. Hola, mi nombre es María Esquilema, soy estudiante de enfermería del tercer semestre y lo que voy a hablar el día de hoy va a ser acerca del TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Tenemos varios puntos importantes en este tipo de trastorno, cuál es la etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. La etiología básicamente se basa en cómo se obtiene este tipo de trastorno y se puede decir que este de aquí se puede obtener en el embarazo y luego del embarazo. En el embarazo, si la mujer embarazada llega a consumir tabaco o bebidas alcohólicas o algún tipo de drogas o algún medicamento que no esté recomendado, se tiene la mayor probabilidad de que padezca este tipo de trastorno. Y luego del embarazo, lo que ya sería posparto, implica bastante lo que es el desarrollo del niño, qué comportamiento están adoptando en ese tipo de lugar, qué tipo de alimentos van a consumir, si van a ser saludables, van a ser adecuados, van a contribuir en el desarrollo del cerebro para el niño y demás. Tenemos lo que ya son las manifestaciones clínicas, que es prácticamente los síntomas o los signos que el niño va a presentar durante la niñez, adolescencia, en lo que es la etapa de la adultez, y también lo que ya el adulto mayor también vendría a incluirlo aquí. Tenemos que en la niñez el niño tiende a ser hiperactivo, el niño va a divagar su mente, no va a poder concentrarse, va a tener varias cosas en mente que no va a poder ejecutarlas, o también puede darse el caso de que no se logre concentrar en sí. En la etapa de lo que viene a ser la adolescencia se va a presentar más lo que ya son los conflictos con los padres, van a pelear, van a discutir, no van a centrarse prácticamente en lo que van a hacer, o cuando tienen una idea en claro no se van a poder concentrar para llevarla a cabo o terminar algunas cosas también. Tenemos que ya en la etapa del adulto mayor, ellos ya tienden a olvidarse de lo que están haciendo, a terminar las cosas, ellos tienden más a sentirse solos, por lo cual van a requerir de compañía. En lo que es el diagnóstico, es importante que se tecnifique o que se lleve un control con lo que ya vendrían a hacer los profesores para indicar qué tipo de comportamientos tiene el niño, o con un psicólogo para que valore si el comportamiento que se va a presentar es el adecuado y está a su debida edad. En los niños se puede decir que en la etapa de la escolaridad se dan los casos de que este niño tiende a desconcentrarse, pero puede ser temporal. Ya cuando llegan a la etapa de la adolescencia, ellos tienden a madurar más y a eliminarse este tipo de comportamientos o de trastornos. Tenemos el tratamiento, que prácticamente si el niño tiene este tipo de conductas, lo que va a hacer el padre de familia o los docentes es llevarlo a consultas con los psicólogos. Los psicólogos van a ser los encargados de ayudarles, de brindarles soporte,
y de brindarles lo que son ya las ideas para que ellos puedan tener un pensamiento claro en sí y no anden todos distraídos o divagando por su mente. Gracias. Soy Antonio Tumbaco, estudiante de la carrera de Enfermería del tercer semestre de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy vamos a abarcar sobre los trastornos mentales o enfermedades psicológicas. En mi caso voy a abordar el tema del trastorno bipolar. A diferencia de lo que se tenía pensado, que son malas actitudes en niños, adolescentes y personas adultas, corresponde a lo que es un trastorno en el que hay una alteración de las conductas y del estado del ánimo de la persona. Anteriormente se la conocía como depresión maníaca. ¿Por qué? Porque en este tipo de trastornos se van a estudiar tres aspectos importantes: la manía, la hipomanía y la depresión. De aquí también se va a desencadenar los tres tipos de trastorno bipolar que tenemos. Teniendo así el trastorno bipolar tipo 1, en el que prevalece la manía. Este se va a diagnosticar a partir de los 18 años y es uno de los más complejos. Tenemos el trastorno bipolar tipo 2, en el que va a prevalecer episodios de hipomanía y trastornos de depresión, sin llegar a una depresión mayor. Tenemos el trastorno ciclolítico o el trastorno bipolar tipo 3, en el que va a haber no tanto la manía, sino van a haber episodios pequeños de hipomanía y de depresión, sin llegar a los extremos. En el trastorno bipolar tipo 2 es en el que se debe tener más precaución. Este se diagnostica a partir de los 20 años y es en el que puede haber un declive excesivo hacia la manía, en el que puede haber necesario la hospitalización del paciente o un episodio mayor de depresión mayor, en el que puede llevar a consecuencias fatales como es el suicidio. El trastorno bipolar ciclolítico se detecta mayormente en niños, en el que los comportamientos no son habituales a los que deberían ser en su edad. Las causas. Aunque no se tiene una causa certera, se dice que este tipo de trastorno es multifactorial. Esto quiere decir que depende de factores genéticos, ambientales y de la estructura cerebral. Como decía, no tiene una causa específica, pero se ve consecuentemente que si un familiar de la primera generación conlleva este tipo de trastorno, es mayor la prevalencia en sus descendientes. El diagnóstico. El diagnóstico de aquí no se da simplemente por pruebas o etcétera así, sino que es un diagnóstico clínico. El paciente debe acudir a una cita médica con un psiquiatra especializado en este tipo de trastornos. Y el tratamiento, aunque no existe un tratamiento certero, ayuda mucho lo que es los medicamentos contra la epilepsia, ya que ayudan a disminuir el grado de serotonina en el paciente. También tenemos la psicoterapia. Esta es fundamental, ya que ayuda al individuo o al paciente a manejar sus niveles de manía, hipomanía y de depresión. Buenos días con todos. Soy la alumna Madeleine Fiorella Villamar Corte, estoy cursando tercer semestre. Hoy en esta ocasión vamos a hablar y conocer un poco acerca de uno de los trastornos mentales conocidos como la demencia. Bueno, vamos a conocer un poco acerca de los cambios psicológicos, cognitivos, de qué manera podemos tratarlo, ya sea prevenirlo, y también poder ayudar a personas que se encuentren cerca de nosotros y necesiten de algún tipo de chequeo con respecto a alguna función cognitiva que se encuentre disfuncional en ese momento, ¿verdad? Entonces, la demencia es un grupo de síntomas que afectan a la memoria, el pensamiento, las habilidades sociales, cambian conductas y comportamientos de las personas. ¿De qué manera? Pues bueno, generan cambios cognitivos, como cuáles: pérdidas de memoria, dificultad para poder recordar, dificultades de coordinación, esa persona va a sentir que no puede razonar, incluso va a encontrarse perdida en tiempo y espacio, es decir, no va a saber, a pesar de haber llegado por su propia cuenta, cómo llegó, quién lo trajo o por qué está ahí. Otros cambios también cognitivos que generan la demencia, pues es la confusión y la desorientación de la persona que siente tiempo y espacio. Unos
cambios psicológicos es, por ejemplo, cambios de personalidad, él se encuentra bien, al rato ya no, hay momentos donde le va a generar angustia, se va a sentir mal y puede subirse hasta la presión, ¿verdad? Van a haber momentos de depresión y ansiedad. Eso va a traer agitaciones en las personas y también puede llevarlas a alucinar episodios que no han pasado. Todo esto es parte de la demencia. Como tal, la demencia se deriva en bastantes tipos, pero hablando generalmente, no hay un tratamiento o cura que pueda decir que genere algo beneficioso para el paciente. Entonces, solamente se la puede por el momento prevenir o al menos tratar de llevar a diario. ¿De qué manera? Por ejemplo, una persona con demencia tiende a ver el mundo de otra manera. Nosotros como personas, como personal de salud o como familiares cercanos de esa persona podemos en este caso tratar de entender su mundo. ¿En qué manera? Como una persona con demencia tiende a olvidar las cosas, tiende incluso a olvidar quién es su familia, muchas veces no recuerda ni quién es ella misma. Nosotros podemos ayudarlas con pocos ejercicios, como por ejemplo manteniéndolo activo, realizando una charla, tratando de hacer una charla comunicativa con ellos, leer. También podemos llevarlos a hacer ejercicio, mantenerlos activos y estar siempre en mucho contacto con ellos de manera verbal para que ellos no se pierdan y en caso de que se lleguen a perder, pueda ser fácil la manera de encontrarlos, entablando una conversación, ¿verdad? Puede ser también una opción estar pendiente, ya que estas personas con este trastorno tienden a olvidar las cosas, por ende tienden a olvidarse incluso de los horarios correctos de comida. Entonces, como tienen esta enfermedad, pueden pasar todo el día sin comer. Entonces, es deber de nosotros, deber de la persona que se encuentra al lado de ellos, estar pendiente de las horas de comida, si tiene las vitaminas suficientes, si ha realizado el ejercicio suficiente, pues para poderlo ayudar. También es muy bueno ver si esta persona está durmiendo bien y si no, establecer horarios para que pueda descansar lo suficiente y no está de más realizar chequeos rutinarios y de revisiones, pues que lo ayuden a detectar con tiempo y anticipación en caso de que exista otra patología o otra enfermedad aparte de la demencia que tiene y poderla prevenir juntos. ¿Cómo podemos ayudar? También hay otras maneras de ayudarlas más sencillas, por ejemplo poniendo música relajante, realizando caminatas, conversando y haciendo actividades que como familiar o conocido sabemos que le gustaría a esa persona realizar y la va a mantener concentrada y la va a mantener en armonía. Entonces, normalmente estos signos de demencia, signos y síntomas se presentan en personas con avanzada edad, exactamente desde los 65 años en adelante. Entonces, es nuestro deber como personas, como personal de salud y familiares, personas allegadas a la comunidad y a la persona, darnos cuenta de que si alguno de nuestros familiares constantemente y por mucho tiempo tiende a olvidar las cosas, ya no recuerda muchas veces dónde vive, no recuerda quién es, no recuerda sus datos importantes, estar alertas para poder ayudar a todas las personas que pueden padecer este trastorno de demencia. ¿Ya? Gracias. Yo tengo una pregunta, señorita Madeleine. Y esa enfermedad que dice que más o menos se puede dar en personas jóvenes, Ya, puede digamos la edad de 30 años en adelante se podría dar. Como lo decía, hay una clasificación de tipos de demencias. Hay clasificaciones de demencia cardiovasculares según el proceso que pase la persona. En este caso sería demencia por Alzheimer, que Alzheimer sería algo que podríamos decir que puede suceder a corto plazo, es decir, que puede pasarle a personas jóvenes. Normalmente tiende a pasarle a las personas adultas mayores, pero a los jóvenes también. Entonces nos olvidamos de cosas pequeñas, por ejemplo, dejamos ahí, qué sé yo, una cuchara, el rato la no la encontramos, pero decimos que la dejamos ahí y no, la habíamos dejado en otro lado. Entonces son periodos de Alzheimer a corto plazo que pueden ser comunes.
lo grave sería que pase todos los días a cada rato y que incluso tienda a olvidar profundamente o realmente hasta olvidar quién es la persona. Entonces en periodos así no es preocupante, pero es bueno prevenir. Entonces manteniéndose activo, manteniéndose haciendo ejercicio para que pues, la mente no se mantenga disfuncional o sin algún tipo de actividad y la mente se relaja. Entonces ya con ejercicio, con esto, ya uno puede tratar de controlar eso. Y en caso de que se vuelva algo incontrolable, pues visitar al médico, a los neurólogos y hacerse un chequeo de vistas, porque normalmente la demencia o síntomas de Alzheimer tiene que ver con ya sea esto del Alzheimer tiende a perjudicar la visión de las personas y la manera que tienen de poderse comunicar y expresar. Entonces la persona pierde esa forma de socializar y de poderse comunicar, ya no sabe cómo hablar, no sabe cómo expresarse, simplemente se queda en silencio y algo visible pues es que cambia de conducta rápidamente, se empieza a angustiar porque empieza a olvidar cosas que son muy comunes y él está haciendo un problema grande porque ahí ya sería un trastorno, entonces algo que puede realmente perjudicar a la persona. Gracias. Voy a dar una charla sobre la depresión. Mi nombre es Juliana Yulisa León Orellana y soy de tercer año de enfermería, A2. Yo les voy a hablar sobre la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno mental, el cual básicamente se empieza con una tristeza, pero la tristeza empieza a ser demasiado profunda, la cual hace que el individuo empiece a tener menos ganas de realizar sus actividades, ya sean actividades que antes disfrutaba, pero ahora no las puede disfrutar como es debido. La depresión llega al individuo cuando una vez pasa alguna especie de trauma, ya sea que sea muy doloroso, como ya sea la pérdida de un ser querido o algún trauma más elevado en la niñez que lo haga que su mente ya no quiera trabajar como era antes. La depresión tiene muchas variantes, ya que también depende del individuo y de cómo el individuo haya manejado la situación. Entre los síntomas de la depresión empieza como aquí lo vemos viendo, un ánimo bajo irritable, también puede ser la falta de energía, cansancio, la dificultad para poder conciliar el sueño o también esos ataques en el que a veces el individuo quiere comer más de lo que es debido o simplemente no quiere comer nada. El individuo empieza a perder todo ánimo o desinterés tanto en su persona como en lo que le rodea. ¿Cómo diagnostican los médicos este trastorno? Este trastorno va siendo diagnosticado dependiendo de los síntomas del paciente, porque no todas las depresiones son iguales, algunas son mucho más severas y por ello también vamos a lo que viene siendo el tratamiento. El tratamiento de la depresión va a ir dependiendo del grado de depresión o del subtipo de depresión que tenga el individuo. Aunque existen dos variantes las cuales son los tratamientos más básicos para la depresión, que vienen siendo la psicoterapia y la farmacoterapia. En la psicoterapia es donde al individuo se le da más apoyo emocional. El apoyo emocional dándole confianza, que el individuo empiece a abrirse y también a entender cómo funciona la enfermedad, porque sobre todo esta enfermedad hace que el individuo piense lo peor de sí mismo. Entonces es necesario un apoyo emocional. En la farmacoterapia ahí empieza ya a tratarse también con medicamentos, los medicamentos que son los antidepresivos y los ansiolíticos y entre otros que pueden ayudar, pero también depende del caso del paciente. Hay otro tratamiento que viene siendo el electroconvulsivo. Este tratamiento es mucho más potente, pero también es solamente para personas que sufren de una depresión mucho más severa y no siempre se realiza.